Morí como una heroína nacional con una medalla en el pecho, mi nombre en los libros de historia y medio país llorando porque la mujer que había detenido guerras, salvado ciudades del colapso y hecho que ministerios enteros temieran a un lápiz y un pizarrón, finalmente había cerrado los ojos. Cuando los abrí de nuevo, tenía 18 años. Dentro del cuerpo de la mayor deshonra de una familia rica, y la primera bienvenida de mi segunda vida fue una copa de vino tinto arrojada a mi cara. Lo siento, dijo mi hermanastra con una sonrisa de santa y ojos de serpiente. Se me resbaló la mano. Los invitados se rieron. El padre de este cuerpo se puso rojo de vergüenza. Alguien susurró que la chica de provincia debería haberse quedado donde pertenecía. Los miré a todos. Tantos trajes caros. Tantos diamantes. Tanta confianza sin prueba de ser dueños de un cerebro. Verdaderamente, la nueva era tenía internet, teléfonos inteligentes, jets privados y cirugía plástica. Pero todavía no había encontrado una cura para la estupidez. Maravilloso. Dios me había dado una segunda vida. Una cintura joven, una rodilla fuerte y absolutamente nada de paciencia. Tomé mi propia copa, la vertí calmadamente sobre la cabeza de mi hermanastra y sonreí. Niñita, le dije. He sobrevivido a guerras, consejos de crisis y a hombres que pensaban que una voz fuerte podía reemplazar el conocimiento. Si quieres jugar conmigo, trae algo mejor que uvas. Antes de que pudiera gritar, las puertas se abrieron. Un multimillonario anciano entró en el salón y toda la sala se inclinó hacia él. Todos lo llamaban señor Armenta. Me quedé helada, los ojos, la barbilla. La misma pequeña expresión arrogante que mi hijo ponía a los 5 años cuando se negaba a beber su leche como si le hubiera pedido que firmara un tratado de rendición. ¿Cuál es su nombre?, pregunté. El anciano me miró con frialdad. Nicolás Armenta. Mi corazón se detuvo por segunda vez ese día. Mi pequeño Nico tenía 90 años. Y por lo que podía ver a mi alrededor, había construido un imperio, había tenido hijos, había tenido nietos, había hecho miles de millones y luego había permitido que todos ellos crecieran como muebles mimados con zapatos de diseñador. Perfecto. Morí una vez. Y al parecer mis hijos destruyeron la casa sin supervisión. Bárbara Montero gritó. No un grito pequeño, no un pequeño jadeo de dama adecuado para un banquete de familia rica. Un grito de pavo real con cuchara de plata que rebotó en los candelabros y asustó a un mesero que casi dejó caer la torre de camarones. Mi vestido. Miré el vino tinto que goteaba por su vestido blanco perla. Se veía mejor. La multitud volvió a jadear. Pulmones muy saludables en esta era. Víctor Montero, el padre de Sofía, se abalanzó sobre mí con el rostro lleno de vergüenza e ira. Sofía, discúlpate con tu hermana ahora mismo. Patricia Montero se apresuró con un pañuelo de seda, pareciendo como si su alma hubiera sido tejida con bondad y actuación. Víctor, no seas tan duro. Sofía creció fuera de la familia. Todavía no entiende de modales. Qué gentil. Qué venenosa. Limpiaba el vestido de Bárbara mientras miraba a los invitados con ojos llorosos. Nuestra pobre Bárbara solo quería darle la bienvenida. Bárbara se aferró a la manga de Patricia y tembló hermosamente. Si fuera un poco mejor actriz, podría haberle dado una beca. Desafortunadamente, su sincronización era peor que la disculpa de un secretario de gobierno después de una inundación. El rostro de Víctor se ensombreció. Sofía. Una disculpa. Para ser precisos, el vino alcanzó el objetivo correcto. El salón se quedó en silencio. Alguien se atragantó con el champán. Nicolás Armenta me observaba desde el otro lado de la habitación. Agudo, desconfiado, todavía frío, pero su mano derecha temblaba ligeramente sobre su bastón. Conocía ese temblor. Cuando Nico era pequeño, robaba galletas de mi escritorio de trabajo, las escondía bajo los planos y luego juraba con migas en la cara que las galletas se habían ido solas. Su mano había temblado exactamente así. Lo miré y susurré antes de poder contenerme. ¿Nico? El anciano se congeló. Todo el color abandonó su rostro. Nadie lo había llamado así en décadas. Bárbara, lamentablemente, eligió ese momento para volver a ser tonta. «Estás loca, chica de rancho».
Se abalanzó sobre mí. Le sujeté la muñeca, la torcí lo suficiente para detenerla y me incliné hacia ella. Cuidado. Este cuerpo tiene 18, pero mi paciencia tiene 96 y está enterrada con honores. El rostro de Bárbara se puso blanco. La solté. Ella tropezó hacia atrás, cayendo sobre Patricia. Víctor estaba horrorizado. ¿Bien? La vergüenza forja el carácter cuando el dolor falla. Nicolás levantó su bastón una vez. El sonido contra el suelo no fue fuerte, pero todos los invitados se enderezaron. Este banquete ha terminado. Nadie discutió. 90 años y mi hijo todavía sabía cómo poner fin a una reunión. Mientras la gente se dispersaba, Bárbara lloraba. Patricia la consolaba. Víctor evitaba mirarme y Nicolás me observaba como si hubiera visto a un fantasma con un vestido de fiesta barato. Técnicamente, lo había visto. Un sirviente se me acercó. Señorita Montero, el señor Armenta solicita una reunión privada mañana por la mañana. El rostro de Víctor cambió tan rápido que casi aplaudí. Un momento atrás, yo había sido su vergüenza. Ahora olía ligeramente al interés de los Armenta. Se acercó a mí. Sofía, mañana debes comportarte. El señor Armenta no es alguien a quien nuestra familia pueda ofender. Sonreí. No me mires como a una hija ahora que huelo a herencia. Cuando olía a provincia, fingiste no conocerme. Abrió la boca. No salió nada. Excelente. El silencio finalmente había encontrado un anfitrión útil. A la mañana siguiente, llegué a la casa Armenta. La mansión se alzaba detrás de portones de hierro y árboles centenarios, más grande que la mayoría de las secretarías de Estado que había intimidado en mi primera vida. Conocía cada curva del tejado, cada sendero de piedra, cada ventana del ala este. Había construido esta casa con mi esposo y luego había criado a mi hijo entre sus muros. Y ahora un guardia de 19 años intentaba pedirme mi invitación con la confianza de un niño que custodia el sol. Se la entregué. Lee con atención. Soy más vieja que tu protocolo de seguridad. Él parpadeó. Justo. Nicolás esperaba en el antiguo salón. No estaba solo. Un hombre apuesto con un traje negro estaba de pie cerca de la chimenea, impecable y frío. Carlos Armenta, nieto de Nicolás, actual director general del Imperio Armenta. Rostro hermoso, instintos de ascensor descompuesto. A su lado, holgazaneaba un joven de 18 años con zapatos caros, cabello desordenado y una arrogancia tan grande que necesitaba su propia silla. Leonardo Armenta, el heredero mimado. Me miró una vez y sonrió con suficiencia. Así que, esta es la chica de provincia que le arrojó vino a Bárbara Montero. Lo miré de arriba abajo. Tu postura nunca ha conocido la disciplina. Su sonrisa se desvaneció. El ceño de Carlos se frunció. Señorita Montero, mi abuelo solicitó esta reunión, pero le sugiero que recuerde dónde está. Me volví hacia Nicolás. ¿Dejaste que éste dirigiera la empresa? Carlos se quedó helado. Leonardo emitió un pequeño sonido de ahogo. La mano de Nicolás volvió a temblar. ¿Todos fuera? Carlos frunció el ceño. Abuelo. Dije fuera. La voz no fue fuerte. La habitación se vació en 10 segundos. Cuando solo quedamos nosotros, Nicolás se levantó lentamente. Sus ojos escudriñaron mi rostro como un hombre que intenta abrir una habitación cerrada solo con la memoria. ¿Me llamaste Nico? ¿Lo hice? Solo una persona me llamaba así. También te negabas a tomar leche escondiéndote debajo de la escalera del este. Sus labios se separaron. Afirmabas que la leche era un complot militar y exigías galletas en su lugar. Su bastón resbaló entre sus dedos. Robaste esas galletas de debajo de mis planos para el puente de emergencia. Encontré migajas en los cálculos de las compuertas. El anciano se tambaleó. Di un paso adelante. Hay una habitación secreta detrás del tercer librero en el estudio del oeste. El código de la cerradura era la canción de cuna que te escribí cuando los simulacros de sismo te mantenían despierto. Cambiaste el último dígito cuando tenías 12 años porque pensaste que no me daría cuenta. Nicolás se cubrió la boca.
Continué antes de que se me cerrara la garganta. Tienes una cicatriz detrás de la oreja izquierda por caerte del árbol de durazno después de que te dije que no lo treparas. Mentiste y dijiste que el árbol te había atacado primero. Sus rodillas cedieron. Lo sujeté del brazo. Era viejo, delgado bajo el traje, poderoso para el mundo, pero seguía siendo mi niño. Mamá. La palabra se quebró. Suspiré y le di una palmadita en la cabeza. Creciste mucho, y luego envejeciste mucho. Te dejo solo por una vida, y te arrugas sin permiso. Nicolás rió, luego lloró, luego volvió a reír mientras lloraba, lo cual siempre fue un talento en nuestra familia. Se aferró a mis manos como si los 90 años entre nosotros se hubieran derrumbado en una tranquila mañana. Esperé toda mi vida para volver a oír tu voz. Lo sé. Me hice viejo. Me di cuenta. Tienes 18. También me di cuenta. Esto es extraño. Profundamente. Se rió cubriéndose con la manga. Le di un suave golpecito en la frente. Y por lo que vi anoche, criaste descendientes con más dinero que agallas. Su llanto cesó. El temblor de la mano culpable por las galletas regresó. Estaba ocupado construyendo el imperio. Construiste el imperio con mis patentes de crisis, sistemas de emergencia y diseños de infraestructura de guerra. Sí. Bajó la mirada. Sí. Y luego dejaste que un niño refinado con instintos de ascensor, un pavo real con cabello engominado y alguna novia secretaria que aún no he conocido hicieran lo que quisieran. Nicolás sorbió por la nariz. Para ser justos, tengo 90 años. No uses la edad como una cortina. Yo inventé la mitad de tus excusas. Se enderezó y luego pareció casi travieso. Debería llamarlos de vuelta. Sí. Serás gentil. No. Bien. Te extrañé. Carlos y Leonardo regresaron. Carlos parecía controlado. Leonardo parecía molesto. Nicolás se paró a mi lado como un viejo emperador presentando un decreto real. Esta es la doctora Victoria Armenta, que ha regresado a nosotros en el cuerpo de Sofía Montero. Silencio. Leonardo se quedó mirando. Carlos miró aún más fijamente. Saludé con la mano. Intenten parpadear. El polvo se acumula en la estupidez. Leonardo me señaló. Es más joven que yo. El bastón de Nicolás golpeó el suelo. Llámala abue. No, más fuerte. Tu herencia no puede oírte. El alma de Leonardo visiblemente intentó salir por sus oídos. ¿Qué? Tengo muchos descendientes. Puedo permitirme un control de calidad. Carlos miró a Nicolás. Abuelo, esto es imposible. Los ojos de Nicolás se agudizaron. Ella conocía el código del estudio oeste. Conocía mi cicatriz. Conocía mi apodo de la infancia. Sabía cosas que no están escritas en ningún registro. Si mi madre dice que ha vuelto, entonces ha vuelto. Leonardo susurró, ah. Más fuerte. Leonardo tragó saliva como un hombre bebiendo arrepentimiento. Abue. Bien, buen chico. Tus instintos de supervivencia finalmente se han reportado a servicio. Nicolás parecía encantado. Carlos parecía como si su mundo corporativo hubiera sido golpeado con una silla. Era bueno para él. La realidad debería bofetear a los ejecutivos de vez en cuando. Me mudé a la casa Armenta esa tarde. No porque lo pidiera, sino porque Nicolás actuó como si dejarme volver a la casa de los Montero fuera un abuso contra él. La suite que preparó era mi antigua habitación. Mi antiguo escritorio permanecía allí. Mi antiguo jardín daba a la ventana. Mi antiguo pizarrón de emergencias había sido conservado detrás de un cristal como una reliquia sagrada. Le eché un vistazo y fruncí el ceño. ¿Quién enmarcó mi pizarrón? Era para gritarle a los secretarios de Estado. Nicolás estaba detrás de mí, orgulloso. Yo lo conservé. Conservaste un diagrama de red eléctrica sin terminar con una mancha de café. Era tu mancha de café. Los niños sentimentales eran agotadores. Los sirvientes susurraban en los pasillos.
La novia de Carlos llegó antes de la cena. Valeria Noriega, elegante, suave, de voz dulce, ojos agudos. Futura señora Armenta, según su propia postura. Me miró y sonrió como una mujer que esconde un cuchillo en un ramo de flores. Señorita Montero, he oído que se quedará con nosotros un tiempo. Si necesita ayuda para adaptarse, puedo organizar al personal. Le devolví la sonrisa. ¿Quién autorizó esa fantasía? Su sonrisa se tensó. Carlos se paró a su lado. Valeria gestiona muchos horarios de la casa y de la empresa. Es de confianza. Carlos, tienes cara de director general e instintos de ascensor descompuesto. ¿Quién te dejó solo con una empresa? Leonardo tosió. Nicolás desvió la mirada, con los hombros temblando. La mandíbula de Carlos se tensó. Señorita Montero, respeto los sentimientos del abuelo, pero la casa Armenta tiene reglas. El bastón de Nicolás golpeó el suelo. Ella no está viviendo en mi casa. Yo estoy viviendo en la suya. El rostro de Valeria cambió solo por un instante. Suficiente. Vi la casa con claridad al final de mi primer día. Nicolás era poderoso pero solitario. Carlos no era malvado, solo tonto por demasiado refinamiento y muy poca desconfianza. Leonardo estaba lo suficientemente mimado como para merecer ataques. Valeria controlaba demasiadas puertas. La familia era rica pero desordenada. Mis hijos, en efecto, habían destruido la casa sin supervisión. Bien. Abue estaba en casa. La semana siguiente, volví a la escuela. El exclusivo colegio de Sofía Montero olía a perfume, arrogancia y adolescentes que pretendían que las calificaciones de los exámenes eran hereditarias. Bárbara había llegado temprano para llorar en público. Excelente ética de trabajo. Para el almuerzo, se había extendido el rumor de que había engañado a un multimillonario anciano para que me favoreciera. Otro rumor decía que había seducido a un heredero Armenta. Un tercero decía que había usado magia negra. Ese demostraba creatividad. Bárbara estaba junto a la escalera central, rodeada de chicas que asentían cada vez que parecía herida. Solo me preocupo por Sofía. Creció lejos de nosotros. No sabe lo peligroso que es involucrarse con familias como los Armenta. Pasé de largo. Ella alzó la voz. ¿Sofía? Leonardo Armenta no es alguien a quien puedas trepar. Leonardo apareció en el momento perfecto con 3 amigos y una sonrisa de suficiencia. Claramente pensaba que este era su escenario. De hecho, a partir de hoy, voy a pretenderte. El pasillo estalló. Los estudiantes jadearon. La sonrisa de Bárbara se congeló. Leonardo levantó la barbilla, interpretando generosidad. Deberías sentirte honrada. Lo miré fijamente. Niño, he rechazado a generales, secretarios y a un duque viudo que lloraba en 3 idiomas. Si crees que el gel para el cabello me va a derrotar, tu escuela le debe un reembolso a tus padres. Sus amigos se echaron a reír. La cara de Leonardo se puso roja. Soy mayor que tú. Esa frase cuesta dinero. ¿Qué? Me bloqueó el paso. Di un paso adelante, enganché mi pie detrás de su tobillo y desplacé su equilibrio. Aterrizó en el suelo sin lesiones graves, pero con un impacto social total. El pasillo se quedó en silencio. Lo miré desde arriba. La gravedad es educación gratuita. De nada. Alguien se rió. Luego todos se rieron. La dulce sonrisa de Bárbara se resquebrajó. Leonardo miró al techo como si reconsiderara haber nacido. Esa noche, Nicolás lo mandó a llamar. Yo estaba sentada junto a Nicolás con un té. Leonardo estaba de pie frente a nosotros como un criminal esperando su sentencia. Nicolás parecía personalmente ofendido. ¿Intentaste coquetear con tu abue? No sabía que era abue en la escuela. Te lo dije ayer. ¿Se me olvidó? Levanté mi taza de té. Ser un inútil en público, 40.000 pesos. La cabeza de Leonardo se levantó de golpe. ¿Qué? Nicolás sonrió. Le he dado la gestión de tu domingo a tu abue.
Leonardo parecía traicionado por su propio linaje. Abrió un cuaderno. Plan de disciplina para la asignación familiar. Fumar son 10.000 pesos. Faltar a clase son 20.000 pesos. Pelear son 40.000 pesos, a menos que ganes limpiamente. Lo cual no harás. Faltarle el respeto a Abue son 60.000 pesos. Decir que es más joven que yo o que soy mayor que ella es el doble. Respirar arrogancia cerca de la tarea tiene una tarifa flexible. Leonardo susurró. Esto es tiranía. Nicolás se apoyó en su bastón. Tu abue es generosa. Yo te habría cobrado por respirar. 2 días después, encontré a Leonardo detrás del gimnasio con un cigarro. Se quedó helado. Extendí mi mano. ¿Fumando? Esos son 10.000 pesos. No puedes multarme por estar de pie. Faltarle el respeto a tu mayor mientras inhalas estupidez. Ese es un paquete familiar. Tiró el cigarro. No estaba encendido. El intento de estupidez todavía cuenta. Parecía a punto de llorar. El buen crecimiento requería facturas. En clase, Bárbara intentó otra ruta. Nuestro profesor de ingeniería escribió una ecuación de carga de emergencia defectuosa en el pizarrón para un desafío de práctica. Bárbara sonrió dulcemente. Sofía, ya que ahora tienes el apoyo de los Armenta, tal vez puedas resolverlo por nosotros. Varios estudiantes se rieron. El profesor parecía incómodo pero curioso. Me levanté, caminé hacia el pizarrón, corregí 3 números, borré una línea, reescribí la ruta de carga y agregué un circuito de respaldo manual. La sala se quedó en silencio. El profesor se adelantó, primero frunciendo el ceño, luego palideciendo. Esto es correcto. La sonrisa de Bárbara se desvaneció. Dejé el gis. No te veas tan sorprendida. En la provincia también hay gravedad. Esa tarde, el profesor me recomendó para el Desafío Nacional de Innovación Juvenil. Los dedos de Bárbara se clavaron en su cuaderno hasta que el papel se rasgó. Maravilloso. En el Imperio Armenta, el olor era diferente. Menos perfume, más dinero, la misma estupidez. Carlos me llevó a una sala de conferencias porque Nicolás le había ordenado que me dejara revisar los registros del fideicomiso del legado. Valeria se sentó a su lado con una tableta, sonriendo como un cajón cerrado con llave. Abrí los resúmenes de adquisiciones, los suministros de bienestar para los empleados, las piezas de los sistemas de emergencia, los proveedores de proyectos públicos. Demasiados números redondos, demasiadas aprobaciones repetidas. Demasiados Noriega. Grant Noriega aparecía en un proveedor tras otro. El hermano de Valeria. ¡Qué conveniente! Pasé una página. ¿Quién aprobó esto? Valeria sonrió. Adquisiciones de rutina. Asuntos menores. Las pequeñas fugas hunden grandes barcos cuando los tontos las llaman fuentes decorativas. La expresión de Carlos se enfrió. Valeria ha manejado el apoyo de adquisiciones durante años. Carlos, el amor es ciego. A los directores generales no se les permite serlo. Nicolás, sentado al final de la mesa, parecía estar disfrutando del postre antes del almuerzo. Madre, ¿quieres té, justicia o que alguien sea eliminado de la nómina? Los 3. Soy joven de nuevo. Puedo hacer varias cosas a la vez. La boca de Valeria se tensó. Señorita Montero, con el debido respeto, usted todavía es una estudiante. Los asuntos de la empresa requieren experiencia. En mi primera vida, mantuve una ciudad en pie con un lápiz mientras hombres con 30 años de experiencia discutían sobre el orden de los micrófonos. Ella parpadeó. Carlos desvió la mirada. Aún dudaba, pero no tan ruidosamente. La primera grieta en Valeria apareció durante la recepción de patrocinadores de la escuela. Ella había organizado el apoyo del personal de Armenta para el equipo de Bárbara mientras retrasaba silenciosamente mis materiales de registro. Desafortunadamente para ella, yo había aprendido a rastrear cadenas de suministro antes de que sus abuelos aprendieran a deletrear adquisición. En la recepción, Bárbara se deslizó junto a un brillante modelo lleno de luces azules, paneles de vidrio y costosas tonterías. Valeria estaba cerca, susurrando a los patrocinadores.
Entré llevando un sencillo modelo de red de emergencia bajo un brazo. Leonardo me seguía con 3 cajas de cables, sudando. ¿Por qué soy yo el trabajo manual? Porque tu cerebro no está listo para la gestión. Nicolás entró detrás de nosotros con un bastón a modo de guardaespaldas y una cara de pura travesura. Carlos fue el último en llegar, ya frunciendo el ceño ante los registros de personal en su mano. Puse 2 documentos en la mesa de los patrocinadores. Valeria Noriega desvió personal de Armenta asignado al apoyo escolar neutral y utilizó recursos de la empresa para ayudar al proyecto privado de Bárbara Montero. Los murmullos recorrieron la sala. El rostro de Valeria palideció. Eso es un malentendido. Futura señora Armenta no es un título de trabajo. Carlos miró los registros, luego a Valeria. Por primera vez, la duda llegó a sus ojos. Yo no autoricé esto. Valeria se suavizó. Carlos, solo quería ayudar a la imagen de la familia. El bastón de Nicolás golpeó el suelo. Mi madre dice que tu cerebro es ornamental. Felicidades. Rara vez es tan educada. Las orejas de Carlos se pusieron rojas. Valeria parecía como si se hubiera tragado un vaso. Carlos suspendió su acceso ese día. No la despidió del todo. Todavía no. Los hombres criados con demasiadas mujeres refinadas necesitaban tiempo para encontrar su columna vertebral. Bárbara y Valeria se encontraron rápidamente. La codicia reconoce a la codicia a distancia. Grant Noriega se les unió en las sombras. El Desafío Nacional de Innovación Juvenil llegó con cámaras, jueces, patrocinadores y una multitud lista para adorar lo superficial. Bárbara presentó primero. Su proyecto tenía luces, música, una plataforma giratoria, una introducción en vídeo sobre la juventud, la esperanza y la innovación. Muy hermoso, muy vacío. Los estudiantes aplaudieron. Víctor Montero y Patricia se sentaron en la primera fila, resplandecientes de orgullo. Cuando subí mi modelo al escenario, comenzaron las risas. Era feo. Bloques grises lisos, cables, interruptores manuales, un mapa de papel, nodos de emergencia. Leonardo estaba a mi lado sosteniendo una bobina de cable y con cara de dolor por la falta de glamour. Un estudiante susurró, parece el juguete de una ciudad rota. Encendí el micrófono. Las luces bonitas son para las fiestas. Los sistemas de emergencia son para mantener a la gente viva cuando las fiestas se convierten en demandas. Los jueces se enderezaron. Comencé rápido. Hospitales, estaciones de bomberos, sistemas de agua, rutas de respaldo manuales, transferencia de prioridad, compatibilidad con el cifrado de la red antigua, sin explicaciones excesivas, sin alardes. Solo lo suficiente para que la gente adecuada dejara de reír. Entonces las pantallas parpadearon. No las mías. Las pantallas del evento principal. Una advertencia parpadeó en la red de demostración de la ciudad. Los nodos de emergencia comenzaron a caer. Uno por uno, los jueces se pusieron de pie. Un funcionario gritó por su teléfono. Alguien dijo que 2 hospitales acababan de reportar un enrutamiento de respaldo inestable. La demostración había tocado una capa de prueba municipal real. Y ahora alguien la estaba usando para vulnerar los sistemas de emergencia en vivo. El rostro de Bárbara se quedó en blanco. Valeria se puso blanca. Carlos miró la pantalla como si el suelo se hubiera abierto. Grant Noriega no era visible. Naturalmente, los cobardes prefieren las salas de servidores. El patrón apareció línea por línea. Mi antiguo cifrado modificado, torcido. Alguien había tomado un código de crisis que construí décadas atrás y lo había usado como un cuchillo. La ira se movió a través de mí. Fría y limpia. Me acerqué al pizarrón central. Gis. El profesor me lo entregó sin decir una palabra. Escribí 3 líneas, luego 4, luego la clave de inversión. Un funcionario intentó detenerme. Esta es infraestructura restringida. Yo inventé el ancestro de esa restricción mientras su secretaría todavía usaba sellos de papel. Se quedó helado. Señalé a Leonardo. Niño, saca el diagrama de nodos manuales. Hospitales primero, estaciones de bomberos segundo, agua tercero.
Los distritos de entretenimiento pueden sentarse en la oscuridad y aprender humildad. Leonardo me miró fijamente. Felicidades, niño. Tu cerebro ha salido de la sala de espera. Se movió rápido. Bien. Carlos se acercó a mi lado. ¿Qué necesitas para dejar de defender a mentirosas bonitas y empezar a llamar a tu equipo de seguridad? ¿Lo hizo? Leonardo coordinó a los estudiantes. El profesor transmitió comandos. Carlos abrió los canales de apoyo de emergencia de Armenta. Nicolás estaba de pie en la parte de atrás del salón con un rostro tan orgulloso y asustado que me dolió el pecho. Durante 20 minutos, la sala me perteneció. Las rodillas jóvenes eran útiles. También lo era la vieja ira. Cuando la red se estabilizó, el salón estalló, no en aplausos al principio. En respiraciones. La gente dándose cuenta de que los hospitales todavía tenían energía. Los sistemas de agua aún se mantenían. El despacho de emergencias no se había oscurecido. Luego llegaron los aplausos. Funcionarios de emergencias del gobierno llegaron en minutos. Uno de ellos miró mi pizarrón y perdió todo el color. Esta letra. Otro susurró mi antiguo nombre. No lo suficientemente alto para la multitud. Lo suficientemente alto para que Nicolás lo oyera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Bárbara nos salvó de ponernos demasiado emocionales siendo estúpida de nuevo. Sofía hizo trampa. La multitud se movió. Valeria se paró a su lado. Pálida pero desesperada. Tenía conocimiento clasificado. Manipuló a los Armenta. Esto prueba que es peligrosa. Víctor también se puso de pie. Sofía, ya has avergonzado suficiente a la familia Montero. Patricia se secó lágrimas falsas. Siempre fue conflictiva. Los enfrenté a todos. He sobrevivido a comités nacionales reales. Su pequeño círculo de chismes tiene la integridad estructural de un pañuelo de papel mojado. Nicolás dio un paso adelante. No gritó. No lo necesitaba. Sofía Montero está bajo la protección de Armenta. Más que eso, es reconocida por mí como la verdadera cabeza del fideicomiso Victoria Armenta. El salón explotó. Carlos encendió las pantallas. Esta vez la evidencia era nuestra. El trabajo contratado del proyecto de Bárbara. Sus mensajes burlándose de mi origen provinciano. Pagos a un tutor que construyó su modelo. Valeria retrasando mi registro. Valeria usando personal de Armenta para Bárbara. Los proveedores falsos de Grant Noriega. Fraude en adquisiciones. Transferencias de dinero. Registros de archivo. Vínculos con la brecha cibernética. Intentos de culpar a Carlos y a mí por la falla de emergencia. El nombre de Grant aparecía una y otra vez. Luego su rostro, capturado por la seguridad, entrando en una sala técnica restringida durante la brecha. La máscara de reina de la escuela de Bárbara no se agrietó. Se hizo añicos. Valeria miró a Carlos. Carlos, puedo explicarlo. Él finalmente pareció cansado de ser tonto. No, puedes irte. Su rostro se demudó. ¿Estás eligiendo a Sofía por encima de mí? Estoy eligiendo la evidencia sobre el veneno. Nicolás suspiró dramáticamente. Finalmente, el ascensor se ha movido. Carlos no discutió. Progreso. Grant Noriega fue detenido por las autoridades antes del atardecer. Valeria fue despedida, abandonada y escoltada fuera con su acceso a la compañía revocado mientras las cámaras captaban cada segundo. Bárbara perdió la competencia, sus patrocinadores, su corona escolar y el pequeño círculo de chicas que la habían seguido como cucharas pulidas. Víctor Montero perdió la sociedad con Armenta. Patricia perdió su máscara gentil cuando le gritó a Bárbara frente a los reporteros por arruinarlo todo. En cuanto a Bárbara, intentó llorar. El público había visto demasiado. Nadie le ofreció pañuelos. Pasé a su lado. Ella tembló. ¿Qué te hice yo? Trajiste uvas a una guerra. Ella se estremeció. Bien. Que ese se convierta en su nombre. La chica que trajo uvas a una guerra.
Las consecuencias siguieron llegando. Grant Noriega fue investigado formalmente por fraude en adquisiciones, intrusión cibernética y daños relacionados con la brecha de la red de la ciudad. Sus proveedores falsos fueron congelados. Sus cuentas fueron revisadas. El Imperio Armenta presentó demandas tan pesadas que incluso su abogado parecía traicionado. Valeria perdió su trabajo, la protección social de Carlos y todas las puertas que había abierto con la frase, «Futura señora Armenta». Cuando intentó decirla una última vez fuera del edificio, la miré. «Futura señora Armenta». ¿Quién autorizó esa fantasía? No tuvo respuesta. Bárbara regresó a la escuela 3 días después sin su corte. La gente la miraba, no con envidia, con apetito. Había querido un escenario. Lo consiguió. Leonardo, mientras tanto, se estaba volviendo molestamente útil. Me entregó planes de becas actualizados, horarios de tutorías y una propuesta para financiar clubes de ciencia de emergencia rurales. Leí la primera página. Esto es casi competente. Sus ojos se iluminaron. De verdad. No te emociones. Sube los impuestos. Asintió seriamente, luego lo arruinó. Entonces, puedo recuperar mi domingo. 10%. Eso es crueldad. Nicolás, que había aparecido detrás de nosotros conté porque causar problemas se había convertido en su pasatiempo de jubilación, asintió solemnemente. Tu abue es generosa. Yo te habría cobrado por respirar. Leonardo gimió y luego me entregó una segunda carpeta. También terminé mi tarea. La revisé. Correcta. Desordenada, pero correcta. Le di otro 5%. Parecía que podría llorar. No de emoción, de presupuesto. Carlos también cambió. Lentamente. Primero se disculpó con Nicolás, luego con el personal que había ignorado porque la voz de Valeria había sido más suave que sus advertencias. Luego conmigo, en la antigua sala de conferencias. Se paró derecho, con las manos a los costados. Te descarté porque parecías joven. No, me descartaste porque tu juicio estaba de vacaciones. Él aceptó eso. Me equivoqué. Bien. Dilo a menudo. Fortalece el carácter. He comenzado una limpieza completa de las adquisiciones. Excelente. Tu cara de director general aún puede volverse útil. Nicolás se secó una lágrima falsa. Mi niño está desarrollando un cerebro. Carlos cerró los ojos. Le di una palmadita en el brazo. Duele al principio. Víctor Montero intentó regresar después de que se supo la noticia de que Sofía era intocable. Llegó a la casa Armenta vistiendo culpa y un reloj muy caro. Patricia no estaba con él. Bárbara no fue invitada. Se paró en el vestíbulo como un hombre ensayando la paternidad después de perderse todas las actuaciones. ¿Sofía? Lo miré. Quería disculparme. Los contratos de Armenta te pusieron sentimental. Su rostro se tensó. Me equivoqué. Debería haberte protegido. Sí. Me cegaron las apariencias. Sí. Todavía eres mi hija. Me acerqué. No. Sofía era tu hija cuando llegó de la provincia con las manos ásperas y la esperanza en el pecho. Te avergonzaste de ella antes de que nadie sirviera el vino. Eras su padre cuando estuvo sola en ese banquete. Elegiste el refinamiento de Bárbara y las lágrimas de Patricia. Sus ojos se enrojecieron. Sofía, no tienes derecho a reclamarme como hija después de tratarme como una vergüenza. La biología no es una política de reembolso. Bajó la cabeza. Por un momento, pareció realmente viejo. No tan viejo como mi hijo. Solo lo suficientemente viejo como para arrepentirse de haber sido pequeño. Entiendo. No, no entiendes. Pero puedes empezar por ahí. Se fue sin una sociedad, sin perdón y sin el derecho de usar mi nombre como puente para volver al poder. Eso fue suficiente por ahora. Después del caos, Nicolás y yo nos sentamos en el antiguo jardín de Victoria. Las rosas habían cambiado. El banco de piedra permanecía.
También el viejo reloj de sol de bronce que mi esposo una vez odió porque lo usaba para cronometrar sus descansos para fumar. Nicolás sostenía el té con ambas manos. A los 90 años, todavía sostenía las tazas como el niño que temía derramar líquido en mis planos. Te extrañé todos los días. Las palabras fueron suaves. Sin público, sin bastón, sin patriarca. Solo Nico. Lo sé. Me hice rico. Lo vi. Construí el imperio. ¿Lo hiciste? Todavía quería mostrártelo. Mi pecho se apretó. Miré hacia los árboles viejos. Odié dejarte atrás. Tragó saliva. Tenía 5 años. Eras terco. Lloré. Gritaste tan fuerte que la enfermera preguntó si estábamos criando una sirena. Su risa se quebró. Tengo 90 años. Sigues siendo el niño que escondía galletas debajo de mis planos. Me miró, con los ojos húmedos. Tengo 90 años y sigo siendo culpable. Esta vez ambos reímos, luego lloramos un poco. Luego Nicolás se secó la cara y se enderezó con gran dignidad. Madre, ¿quieres té, justicia o que alguien sea eliminado del registro familiar? Los tres, después de la cena. Bien. Soy viejo. Causar problemas es cardio. Negué con la cabeza. Se había vuelto muy rico, muy poderoso, pero seguía siendo mi niño travieso. La cena familiar final en la casa Armenta se celebró 2 semanas después. Sin reporteros, sin parásitos, sin mujeres falsamente gentiles. Solo la familia, limpia y ligeramente traumatizada. Me senté a la cabeza de la mesa porque Nicolás insistió y porque todos los demás finalmente habían desarrollado instintos de supervivencia. Nicolás me trajo el té él mismo. Carlos colocó los informes de la compañía junto a mi plato y no discutió cuando corregí 3 líneas antes de la sopa. Leonardo deslizó sus calificaciones sobre la mesa. Mejoradas. No brillantes, pero honestas. Me miró con gran sufrimiento. Abue, ¿un 10% más de domingo? Solo el 10%. Respiraste arrogancia cerca de la tarea ayer. Eso fue confianza. Eso fue facturable. Algún pariente imaginario más blando podría haber sentido lástima por él. Afortunadamente, esta familia me tenía a mí en su lugar. Leonardo se llevó la mano al pecho. Nicolás sorbió su té. Tu abue es generosa. Yo te habría cobrado por respirar. Todos se rieron, incluso Carlos. El proyecto de la red de emergencia fue financiado. El plan de becas de Leonardo se lanzó. Carlos limpió el imperio Armenta departamento por departamento. Nicolás se volvía más travieso cada día, lo cual era preocupante para el personal y excelente para mi estado de ánimo. En la televisión de la esquina, las noticias mostraban a Bárbara Montero saliendo de la escuela con la cabeza gacha. El titular la llamaba, es reina del campus deshonrada tras escándalo de innovación. Víctor Montero apareció una vez en el fondo, ignorado por los reporteros que finalmente habían encontrado una presa más interesante. Bárbara miró hacia los portones de la casa Armenta en las imágenes. Por un segundo, su rostro mostró algo cercano a la comprensión. La deshonra de la provincia se había vuelto intocable. Bebí mi té. Estaba tibio. La casa estaba ruidosa. Mi hijo era viejo y estaba vivo. Mis descendientes eran tontos pero entrenables. Mis enemigos habían aprendido que las sonrisas de seda y los apellidos no podían protegerlos de una mujer que una vez había hecho que los ministerios temieran al material de papelería. Nicolás se inclinó. Madre, ¿estás satisfecha? Miré alrededor de la mesa. Carlos leyendo informes correctamente. Leonardo calculando cómo no perder el resto de su domingo. Nicolás fingiendo no robar galletas del plato de postres. El sirviente sonriendo donde la casa una vez se sintió fría. Sí. Luego le quité la galleta de la manga a Nicolás. Se quedó helado. Lo miré fijamente. Él me devolvió la mirada. Sigues siendo el mismo criminal. Tengo 90 años y sigo siendo culpable. La mesa rugió. Morí como una heroína nacional y desperté como la deshonra de una familia rica. Muy gracioso.
Al final, salvé una ciudad, limpié un imperio, discipliné a 3 generaciones de descendientes mimados, llevé a la bancarrota a los parásitos y enseñé a todos los tontos caros de la sala que la edad es un número, pero la estupidez es una enfermedad familiar. Por suerte para ellos, Abue regresó con la cura. ¿Fue lo suficientemente lejos o fue demasiado misericordiosa? Comenta justicia si el final fue perfecto. Comenta venganza si querías un desquite aún más frío. Sus comentarios decidirán qué tan implacable será el próximo final. Dale me gusta y suscríbete si quieres estar aquí para el próximo.